capítulo 4 del libro de Esther. Y te cuento a grosso modo lo que pasaba en aquellos tiempos en Babilonia, cuando Judá estaba en medio del corazón de la idolatría, en medio de una ciudad que se creía victoriosa y de hecho había vencido, incluso tenía a Judá cautivo, y eso le daba más fuerza en creer que sus dioses estaban por encima de los dioses de los judíos, del Dios judío. Y en esa situación Dios levanta entre el pueblo judío que radicaba en la ciudad de Susa, en la capital, levanta a un hombre llamado Mardoqueo, que tenía una prima muy linda, una joven muy bonita, pero que en ese tiempo la reina fue destituida. ¿Por qué fue destituida? El rey el rey Asuero había hecho un banquete con todos los gobernadores, todos los oficiales que él tenía. El imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Era un gran imperio, inmenso imperio de los conocidos. Permítame, deja bajarle un poco el volumen a la música. Era un gran imperio. Y ese imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Y estando todos los oficiales del rey en un gran banquete que llevaba varios días, el rey dice, pues vamos a mandar a buscar a mi esposa, a la reina Basti. Y cuando manda a buscar a Basti, Basti tenía otro banquete con las mujeres de esas personas. Pero Basti se opuso, no quiso ir al banquete que estaba el esposo llamándola, convocándola. Y le fue dicho así al rey, tu mujer no te hace caso, tu mujer no te respeta. ¿Y qué decidieron los gobernadores? Y decidió el rey junto con ellos. Si la reina no muestra respeto a su esposo, pues hay que quitarla, porque todas las mujeres en todo el imperio van a hacer lo mismo, destitúyela. Y destituyeron a Basti y entonces empezaron a buscar una nueva reina. Y en esa búsqueda, buscando algo especial para el rey, encontraron la prima de Mardoqueo, que estaba al cuidado de Mardoqueo. Y Mardoqueo le dijo, no digas tu nombre, ni digas tu ascendencia, de qué país tú procedes, de qué raza tú eres. No lo digas. Los judíos siempre han tenido lucha de clases, siempre han tenido oposición en todos los lugares. Recuerdo el cautiverio dentro del imperio, realmente fue un imperio nazi que gobernaba Europa. Los judíos fueron masacrados y eran perseguidos de una forma terrible. Bueno, en este tiempo todavía seguían siendo perseguidos. Eran perseguidos, madre, Dios te bendiga, que te unes. En este tiempo los judíos en el imperio babilónico tenían una persecución, pero habían enemigos ancestrales, por así decirlo, que venían desde atrás, que venían desde la salida de Egipto. Y tú dirás, ¿y quiénes son esos enemigos? Bueno, aferrado a Jesús, Dios te bendiga. Estos que venían desde la salida de Egipto eran los amalecitas. Era un pueblo que le salió por la retaguardia de Israel. El primer enemigo que le salió al encuentro de Israel en el desierto fue este grupo de personas, los descendientes de Amalek. Y entonces Dios le dijo a Moisés que Amalek tendría siempre lucha con él, que Dios quería que se eliminara Amalek. Después vemos a Saúl desobedeciendo, al rey Saúl desobedeciendo en la lucha contra Amalek, que Dios le mandó a eliminarlo, y Saúl no quiso eliminarlo, pues perdió el trono por esto. Después Dios se lo encomienda a David, y así sucesivamente en la historia, la lucha contra Amalek. El rey Agag, el rey de los amalecitas, tuvo descendientes, y aquí llegamos y empatamos la historia en Babilonia. Aquí encontramos ya el nexo en Babilonia, donde Agag, el rey de los amalecitas, tenía descendientes, y tenía un descendiente llamado Amán. Amán era descendiente directo de la línea del rey Agag, amalecita, pero estaba como primer ministro dentro del imperio babilónico, y él seguía con esa guerra interna contra los judíos. Era una guerra de raza. Es la misma oposición que Satanás ha levantado desde siempre para eliminar al pueblo de Dios. Así que no era solamente una guerra de raza, sino una guerra espiritual.
Era una guerra para eliminar la descendencia de David y así anular la venida del Mesías. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, Amán, con su ensañamiento, llegó a inducir al rey, a través de engaños, que firmara un edicto que eliminara a todos los judíos porque era una raza que se oponía a ellos. Y ahí es que se firma el edicto y Mardoqueo entra en escena. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era un judío fiel, consagrado al Señor, y que tenía respeto por la palabra de Dios y amor por su nación. Y Mardoqueo, cuando se entera de que van a eliminar al pueblo judío, pues él prorrumpe en una actitud espiritual. Y aquí es que vamos a analizar esto, cómo enfrentar los desafíos. Mardoqueo no se doblegaba delante de Amán. Cuando Amán pasaba por las calles con su séquito como primer ministro, los ciudadanos de Susa se inclinaban ante Amán, pero Amán, como judío, no se inclinaba delante de ningún hombre. Y aquí es donde nace el odio de Amán contra Mardoqueo, y quiere eliminarlo porque son los judíos con la misma actitud. Entonces, desde aquí viene esta guerra. Y en el capítulo 4 es cuando ya el edicto ha sido firmado y la guerra contra los judíos vienen con una fecha fija para eliminarlos a todos. Y Mardoqueo opta por buscar soluciones espirituales. Y aquí Mardoqueo y la reina Esther hacen un partner, hacen una unidad espiritual. Y su influencia llega a todo el pueblo judío. Y es donde nace una victoria retumbante hasta el día de hoy. Una victoria que se conoce con la fiesta de Purim, donde los judíos fueron bendecidos, libertados y puestos en honra en medio del imperio. Entonces, hoy quiero que tú puedas ver que hay posibilidades de victoria, que aunque hayan edictos y hayan formas para querer eliminarte, sacarte del juego, ponerte a un lado, Dios tiene una manera especial para que tú te mantengas en la línea con Dios y tú puedas ser de esos victoriosos que glorifican al Señor en medio de las batallas. Entonces, aquí vamos, mis hermanos, te leo el capítulo 4 del libro de Esther. Si hasta aquí me has seguido con toda esta larga introducción, no te muevas, vamos a seguir y espero que esto pueda servirte para tu vida espiritual y para la batalla. Ay, por cierto, si eres uno de esos emigrantes que todavía tienen miedo, escucha la palabra de Dios y toma esto como estrategia también para tu lucha espiritual. Entonces, te leo capítulo 4 del libro de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Wow, hermano, escucha esto en la manera en que Mardoqueo andaba cuando supo que ese edicto había sido firmado. Mira, Mardoqueo cuando supo que se había hecho esto, rasgó su vestido. Era una expresión de duelo, se rasgaban el vestido para expresar el dolor interno que llevaban, rasgaban su vestido y se vistió entonces de cilicio y de ceniza. El cilicio era una ropa burda, una ropa de muy mala calidad, y entonces el cilicio y la ceniza era expresión de duelo. Y Mardoqueo se sentía tan dolido que tomó esta actitud para expresar de una forma visible lo dolido que estaba por esta ley que había salido de parte del monarca para erradicar a los judíos. Entonces, esto pues se movió en con esa vestimenta y lleno de ceniza. Se puso ceniza, se la ponían en la cabeza y con la ropa de cilicio, y fue caminando por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Tú puedes entenderlo. Yo no sé si tú puedes ver a un hombre llorando por la calle diciendo la pena que llevaba, y dice exactamente el texto, dice, estoy en capítulo 4 del libro de Esther, versículo 1, iba clamando con grande y amargo clamor. Wow, que tú veas a un hombre por la calle con ropa burda, con expresión de luto, lleno de ceniza, a gritos limpios y amargos de dolor en la calle. Oiga, esto conmueve a todo el que pueda verlo, y podría preguntar, ¿y qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese hombre?
Y la gente iba a responder, es judío y ha sido sentenciado a muerte, él y su raza. Es judío y quieren eliminarlo. Y entonces así andaba Mardoqueo en esa actitud en medio de la ciudad de Susa, la capital del imperio. Y versículo 2, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Wow. Llegó al lugar de donde estaba el monarca, se paró en la puerta del monarca, allí se quedó en el sitio donde iba a ser visto por toda la realeza, por la gente de poder, iba a ser visto por los que estaban a cargo del gobierno. Y en cada provincia, versículo 3, cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. ¡Wow! Mira cómo se sintió todo el pueblo. En cada ciudad donde había judíos y llegó esta orden, este decreto, esta ley, los judíos expresaban de una manera visible el dolor que llevaban. Y entonces, vuelve a leer el versículo 3 para que tú veas la situación política que se vivía en ese tiempo, pero no era una situación política como tal, entiende lo que estaba pasando aquí. Era una situación espiritual. Era una situación de una batalla espiritual descomunal. Y a veces tú piensas que las cosas que suceden alrededor tuyo son cosas políticas, cosas hechas por el hombre y pluma, que firman papeles. No, mi hermano, no. Hola, Isaías. Lo que sucede a tu alrededor, el mundo material, es influenciado por el mundo espiritual. Y las batallas que se libran en el mundo material, mundo físico, se determinan en el mundo espiritual. Y entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces quiero que tú puedas ver y aplicar esto a tu vida espiritual, a tu contexto histórico contemporáneo, y que tú puedas poner entre las cosas especiales de tu vida los estilos de lucha que Dios ha mostrado a su pueblo para enfrentar los grandes desafíos de este tiempo. Entonces, Dios te ha dado ejemplo en la palabra de Dios para que tú mires cómo se debe batallar, y esto lo hagas de una perspectiva de victoria, no una perspectiva de derrota, siempre con la esperanza de que Dios obrará a favor tuyo. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, tú no tienes estrategia, pero Dios sí tiene estrategia, y Dios inclina los corazones, y Dios hace que los pensamientos de los hombres cambien, y Dios puede hacer camino donde no lo hay, y Dios puede dar victoria no por el número ni los recursos de los guerreros, sino que Dios puede dar victoria hasta con una piedrecita de un niño, puede derribar a un ejército matando a su principal guerrero. Entonces Dios puede hacer que hoy tú, en este día, tu oración tenga validez. Dios puede hacer que tu oración sea la piedra que lanzó David a la cabeza de aquel gigante. Dios te bendiga, Elma. Dios puede hacer que en este día tu intercesión, tu actitud, tu demostración de la situación que tú tienes sea el instrumento que Dios use para llegar a traer una solución que glorifique a Dios y que bendiga tu vida. Entonces seguimos, versículo 3. Los judíos en todas las ciudades del imperio. Buen día, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que van uniéndose. Los judíos en todas las ciudades del imperio tomaron esta actitud. Dice, y en cada provincia, para los que han llegado tarde, capítulo 4 del libro de Esther. Capítulo 4 del libro de Esther. Estamos en batalla espiritual hoy, apoyando también a los que están en batalla espiritual. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Así que esto era su batalla. Versículo 4. Vinieron las doncellas de Esther. Acuérdate que Mardoqueo estaba frente al palacio, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron: tu primo está allá afuera, está llorando, tu primo está vestido con ropas burdas, está lleno de ceniza. Buen día. No entiendo tu nombre porque como está en chino o en coreano, no sé, pero bueno. Y le dijeron lo que estaba sucediendo en la vida
de su primo. Tu primo está allá afuera. Vinieron y se lo dijeron a Esther. Entonces la reina tuvo gran dolor. ¿Qué le pasa a mi primo? Al que me ha cuidado siempre. Gustavo, Dios te bendiga, Gustavo. ¿Qué le pasa a mi primo? Entonces tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. No me quite mi duelo, no me quite mi expresión de dolor. No necesito una ropa nueva, limpia, bonita. No, yo lo que tengo es un dolor del alma y eso no lo quita un vestido. Yo lo que tengo es una ansiedad por ver a mi pueblo prosperar y ser protegido, y eso no lo quita una ropa linda. Mardoqueo estaba en una actitud de sacrificio por el dolor que llevaba dentro de su corazón, por la situación tan penosa que estaba sentenciada sobre su pueblo. Mardoqueo estaba expresando en él, a través de su vestimenta y su duelo y su lamento y su lloro, estaba expresando la gravedad del asunto como él lo apreciaba. No es como muchas personas que están en medio de una crisis y no ven la crisis, o la racionalizan o no le toman interés. Tienes que contextualizar tu vida, tienes que aterrizar, como decimos, poner los pies sobre la tierra y valorar la situación que tú vives para que puedas entonces tomar decisiones y que las decisiones sean las correctas. Pero si tú no sabes o no te concientizas en la situación que estás atravesando, entonces no sabes cómo vas a actuar y vas a hacerlo entonces de la forma incorrecta. Hoy es necesario que tú mires esto y hagas un alto y puedas valorar la realidad de la situación que tú tienes. Versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Llamó a uno de los sirvientes: ve allí, pregúntale qué está pasando, qué situación está atravesando, que esto está haciendo que él se porte de esa manera, que esté vestido de cilicio, que esté lleno de ceniza, que esté tirado en el suelo, que esté llorando, que esté lamentando. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo le dio lo que había salido. Le dijo: ese perverso Amán pesó una plata por la vida de los judíos, vendió al pueblo judío por plata, pero no por la plata, él pagó para matar a los judíos. Había un perverso que quería eliminar a toda la nación judía, y ese perverso se llamaba Amán. ¿De dónde salía esa intención? Para los que llegaron tarde, le hice la historia de los amalecitas, de cuando Saúl capturó a Agag, al rey de los amalecitas, y no lo mató, pero vino Samuel y le cortó la cabeza y dijo que eso es lo que Dios había ordenado que hiciese. Y como Moisés, cuando Josué peleó contra Amalek, salido de Egipto, Dios habló a través de Moisés diciendo que habría guerra con Amalek por siempre. Ahora se encuentran a un descendiente del rey Agag. Este Amán era agageo, descendiente del rey Agag, y tenía su intención bien definida: acabar con el pueblo judío, vengativo desde siempre, por generaciones, una lucha de generaciones. Y allí estaba pesando una plata para el rey, para que el rey firmara el decreto, y el decreto había sido firmado. Y la muerte del pueblo judío ya estaba sentenciada. El decreto estaba hecho. Así no sé lo que te puede pasar por la mente a ti. Ya cuando hay un decreto firmado, una ley firmada, tú dices: ya está hecho, ya no se puede hacer nada. Un momento. Todavía tú no has visto a Dios actuar. Tú no has visto a Dios actuar. Y eso es lo que estaba haciendo Mardoqueo. Había expresado su luto
Y aquí vamos a la batalla espiritual. El decreto se firmó, pero vamos a la batalla espiritual. Es una guerra espiritual lo que tenemos delante. Y entonces, este decreto que había sido firmado, Mardoqueo lo puso en las manos, una copia del decreto lo puso en las manos del sirviente de la reina, y la reina recibió esta información. Dice así versículo 8, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, escucha esto, que aquí hay algo importante, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior a ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Uy, uy, uy. ¿Puedes entender esto? Aquí hay una cuestión de orden y de disciplina. Si conoces un poquito, te hice la historia al principio también, por si llegaste tarde. La primera esposa que se narra aquí del rey había sido destituida porque le faltó el respeto al rey. El rey la convocó y ella no fue. Estaba con otras mujeres en otro banquete y el rey entonces la destituyó y buscaron a otra, que fue Esther, para ponerla en su lugar. Ahora, Mardoqueo le está pidiendo a su prima: ve ante el rey e intercede por los judíos, tú eres la reina, ve, pídele. Y le dice ella: la ley es clara, si alguien va hasta allá y no ha sido convocado por el rey, está penalizado con la muerte, a menos que el rey extienda el cetro y entonces haya gracia y sea perdonado y pueda ser atendido. Es decir, que el acto que le estaba pidiendo el primo era un acto que en ello le iba la vida. No le estaba pidiendo cualquier cosa. Ya el rey había quitado una reina anterior. Es decir, que el porciento de que así fuera con ella, por falta de respeto, por no haber sido convocada, era tan alto que era 99%, porque el rey todavía seguía con la mentalidad de que la mujer le había sido desobediente. Y aquí viene esta a irrumpir en el palacio sin ser convocada, e iba con la misma actitud de la otra. Y entonces le dijo así Esther: si yo no he sido convocada, corro el riesgo de morir, y lo que tú me estás pidiendo es casi imposible. La respuesta de Mardoqueo para ella fue lo siguiente. Versículo 12 del capítulo 4 del libro de Esther, el que estaba analizando. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Uy, atiende acá. Esto es importantísimo lo que está pasando aquí. Importantísimo. Entiende la declaración y la visión espiritual de Mardoqueo. Mira qué calibre espiritual tenía este hombre. Mira qué hombre más claro en los asuntos espirituales. Mira qué definición. Era un hombre de una visión clara y de una acción determinada. Poco se habla de Mardoqueo, pero fue el hombre que Dios usó en un momento trascendental en la historia del pueblo judío. Este hombre que tuvo un valor de no doblegarse delante de las cosas del mundo, no le tuvo temor a Amán, primer ministro, no se doblegaba delante de él, se mantenía erguido como judío, orgulloso de su nación, no rindiéndose delante de ningún hombre ni delante de ningún sistema. Esa era la posición que Mardoqueo tenía ante Amán. Y ahora cuando le habla a su prima, que tiene la oportunidad de ir delante del rey, la prima dice: yo no puedo hacer eso, el que vaya allí el rey le va a quitar la vida porque es el decreto. Y él le dice entonces: no pienses que porque estás en la casa del rey tú escaparás de este decreto. No pienses
que por ser reina, tú escaparás de este decreto. Este decreto abarca a todos los judíos en cualquier parte. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Quién sabe si fue Dios el que te permitió llegar hasta esa posición para que librases entonces a los judíos de este mal que se acerca, de este mal que ha sido decretado ya. Entonces, quiero que tú puedas entender esto. Quiero que puedas ver que en este mundo hay personas que llegan a posiciones espirituales, a posiciones de gobierno, porque tienen un propósito de Dios con ellos para algún tiempo en específico. Quiero que tú puedas ver cómo Amán percibía la situación espiritual de una manera segura. Él sabía que venía de parte de Dios respiro de alguna parte. Él sabía que Dios iba a obrar de alguna manera. Él sabía que Dios iba a preservar a su pueblo. ¿Entiende esto? Tú debes entender que Dios siempre guarda a los suyos. La mano protectora de Dios está sobre su pueblo. Él ha dicho, mis ovejas están en mis manos, nadie me las arrebatará. Esto no quiere decir que no haya complicaciones, peligros en este mundo. Esto no quiere decir que en este mundo no va a haber batalla. Dios guarda a sus ovejas, pero hay una batalla. ¿Cómo está tu mente frente a esta batalla espiritual? El decreto había sido firmado, el pueblo judío iba a ser borrado de la faz de la tierra, pero Mardoqueo decía, no va a ser borrado. Yo tengo fe, respiro vendrá de alguna parte. Te estoy leyendo el versículo, vuelvo a leerlo para que tú puedas tener esta revelación tan especial que tenía este hombre de Dios llamado Mardoqueo. Dice el versículo 14, el capítulo 4 del libro de Esther. Para los que entraron tarde, estamos en el libro de Esther, capítulo 4, mirando estilos de batallas espiritual para que tomemos modelo frente a cualquier cosa que se levante contra el pueblo de Dios. Y si tú eres uno de esos que estaba pasando batalla espiritual, entiende esto: siempre hay esperanza. No importa cuántos decretos se firmen, siempre hay esperanza. Y Mardoqueo lo había visto de esta manera. Versículo 14, porque si callas, le está hablando a Esther, a la reina, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Yo puedo quedarme con este trozo de este versículo bíblico. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Es un problema de fe. Es un desafío espiritual. Respiro vendrá de alguna parte. Liberación vendrá de alguna parte. Era el entendimiento de Mardoqueo que aquella situación no era algo ajeno de Dios y sabía que Dios iba a intervenir. Ahora, ¿de qué lado tú te pones cuando ves la batalla espiritual? ¿Tú sales huyendo o queriéndote esconder? ¿Tú escapas de la responsabilidad espiritual que tiene? ¿O tú vas a la batalla en el nombre del Señor Jesucristo y te enfrentas a los desafíos de este tiempo? Quiero que puedas entender esto, porque según la actitud que tengas, así será la batalla en la que tú te vas a enfrentar. Y mira, este hombre en esa posición espiritual, cómo reta a la prima, a la reina. Mira cómo la reta. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O que tú piensas que tú llegaste a esa posición espiritual por el gusto. ¿Quién sabe? Tú no te imaginas si para esta hora Dios te puso allí. Yo no sé en qué posición espiritual tú estás, en qué cargo tú tienes, qué cosas tú haces, pero quién sabe lo que tú puedes hacer a favor del pueblo de Dios. Entonces, desde aquí es que podemos valorar todas estas cosas. La reina Esther fue retada por su primo para llevar adelante una tarea inigualable, preservar al pueblo de Dios, preservar a los judíos que estaban asediados por un decreto que un engendro del diablo llamado Amán quería anular la descendencia de Israel. Entonces, aquí tenemos esta expresión de Mardoqueo y tenemos una asimilación espiritual de Esther. Aquí completamos el binomio Mardoqueo-Esther. Aquí completamos al hombre que tiene la visión del momento que se está viviendo y aquellos que entonces pueden creer y moverse en pro de esta visión. ¿Entiende esto? Mira, Esther le responde
Y esto es aplicable para el día de hoy. Acuérdense, todos los que están aquí, que están bajo un decreto, que a veces no saben cómo se la van a arreglar. Aquí hay principios espirituales muy hermosos, muy preciosos, que la Biblia tiene para todos los tiempos, para todos los tiempos. El que tiene oído para oír, oiga. Y el Señor te dé entendimiento para que tú puedas comprender el tiempo que te ha tocado vivir. Mira cómo dice Esther cuando recibe aquella exhortación y reto. Gracias, Fanny. Cómo recibe aquella exhortación y reto de su primo Mardoqueo. Dice Esther, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ve, dale. Reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era la capital del imperio. Reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Como el ayuno era específico. El ayuno era específico. Vamos a seguir los pasos que la reina Esther, la directriz que estaba dando para esta estrategia espiritual. Sígueme en esto, mira. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí tenemos un desafío espiritual asumido por esta mujer. ¿Qué clase de mujer? Entendió que estaba en la boca del león. Entendió que el decreto también venía contra ella. Entendió que el tiempo era tiempo de batalla espiritual. Entendió que las armas para vencer al mal no son las estrategias humanas, sino que es la relación con Dios. Ella espiritualizó su situación. El contexto en el que se estaba moviendo era un contexto de lucha, pero que no usó del poder humano que tenía como reina para entonces apoyarse en el poderoso brazo del Señor, en las fuerzas que vienen de Dios, en el que abre las puertas y las cierra. Jesucristo es el dueño de todas las llaves y es el que cierra y nadie abre, y es el que abre y nadie cierra. Él tiene las llaves, y por eso lo que hizo Esther fue, igual que Mardoqueo, apelaron a la fe en el Dios viviente, la fe en el Dios vivo que sostiene a todo su pueblo, y fueron a la batalla en el nombre poderoso del Señor. Y allí la mujer dijo estas palabras: yo voy a ayunar por 3 días, ayunen por mí, me voy a enfrentar a un acto que en ello me va la vida, ayunen por mí, 3 días y 3 noches. Nadie coma ni beba en 3 días y en 3 noches. Nadie coma ni beba en 3 días y en 3 noches. Y la manera en que lo dijo: en mi palacio lo vamos a hacer. Háganlo todos los judíos. Reúnan a todos los judíos. Reúnanlo. Júntense y ayunen 3 días y 3 noches. Y me voy a presentar al rey. Vuelvo y te repito, vuelvo y te cuento por si no habías estado ahorita aquí. El decreto era que si se presentaba delante del rey sin ser llamado, cualquier persona, sin ser convocado, en ello le iba la vida, a menos que el rey extendiera el báculo, extendiera el cetro. Y entonces, el que quiere entender, entienda. Entonces, en este contexto, esta mujer manda a que se tome esta actitud de ayuno, de intercesión. ¿A quién iban a ayunar? Orando al Señor. El ayuno no era un ayuno ritual a cualquier gente o una huelga de hambre. No era una huelga de hambre, ¿entiendes? Son armas espirituales. El ayuno con oración hace diferencias. Y Esther, convocando a toda aquella población judía en Susa, por 3 días lanzó su estrategia. Allí en 3 días, después de 3 días, el ayuno era específico por ella. No, ni siquiera pidió que oraran por todos los judíos. Sabía que el dedo de Dios había apuntado hacia ella. Sabía que el dedo de Dios la había marcado, que la había traído en un devenir que no estaba en sus planes, de una muchacha judía sin padre que la cuidó su primo, a ser la reina del imperio más grande de aquella época, un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Yo no sé si tú sabes de geografía, pero lo único que te puedo decir, esto es mucho territorio.
es mucho territorio, desde la India hasta Etiopía, es mucha gente, y que en medio de toda esa gente hayan escogido por el dedo de Dios a Esther para que fuese la reina, la esposa del rey. Esto, aquí vemos un plan trazado por Dios antes que llegara el momento del problema que Satanás estaba gestando a través de ese terrible hombre llamado Amán. Y esta historia, pues no quiero, te la voy a contar a grosso modo, pero te invito a que te leas el libro de Esther. Te va a gustar y te va a retar. Y en esta historia, cuando se pone a orar y ayunar el pueblo judío por Esther, al tercer día Esther se viste de valor. ¿Entiendes por qué te digo se viste de valor? Porque le iba la vida en esto, a la visita del rey, le iba la vida, y llegó y se presentó delante del rey sin ser llamada. Y cuando el rey la vio, la misericordia, la compasión de Dios, el favor de Dios estaba sobre ella. Dios había permitido que todo esto, Luisito, Dios te bendiga. Dios había permitido que todo esto fuera para que este ambiente espiritual, esta batalla espiritual, esta que está en los aires, que tú no la ves, pero que se manifiesta en este mundo terrenal, ese día la reina Esther iba amparada, iba guardada, iba escoltada por un ejército que no se ve con los ojos humanos, sino que por la fe se sabe que uno va en la presencia de Dios, va rodeado de los ángeles del Señor, sabe que uno va bajo la cobertura de Jehová de los ejércitos. Y ahí se presentó delante del rey Asuero, y Asuero extendió el cetro. ¡Wow! Y le dice: ¿qué quieres, reina Esther, que me has venido a visitar? Le dijo: quiero que vayas, te he preparado un banquete para ti y que invites también a Amán. Y Amán se sintió muy complacido. ¡Oh, qué honor! ¡Qué honor! La reina me ha invitado a un banquete. Y la reina invitó al banquete. Allá fue Amán. Y fueron al banquete y cenaron. Y le preguntó: dime, Esther, le dice el rey Asuero, ¿qué quieres? ¿Que te dé la mitad del reino? Pídeme lo que quieras. Y le dijo: no, quiero que vengas mañana tú y Amán de nuevo. El perverso Amán. Y así fue. Decidieron los dos volver al otro día. Pero por la noche, en la casa de Amán, el hijo de Satanás, por así decirlo, Amán habla con su esposa y con sus amigos y le cuenta cuántos favores ha recibido del rey. Y le cuenta cuántos beneficios, incluso hasta la reina lo invitó a comer. Le cuenta a su mujer, a sus hijos, a sus amigos que lo tenía allí, pero que todavía tenía una espina clavada en el corazón, y era Mardoqueo, porque Mardoqueo no se doblegaba ante él. Y esta experiencia lo laceraba y lo retaba para eliminar a los judíos. Y entonces le aconsejaron, su esposa Ceres le aconsejó edificar una horca. Es decir, levantar una horca de 50 pies, 50 codos, y en esa horca ahorcar a Amán para quitarse la ignominia, ese hombre que le desafiaba cada día. Y pensando en todo esto, llegó al palacio. El rey no dormía esa noche, se le fue el sueño. Y estando en el palacio del rey, en el patio, Amán, el rey en sus cámaras, estaba revisando los libros y encontró en esos libros que un día Mardoqueo había encontrado un complot contra el rey y había denunciado, para proteger al monarca, había denunciado aquel complot que traía muerte. Y a él no lo habían recompensado por nada de esto. Y preguntó el rey: ¿y qué hemos hecho por Mardoqueo? Y le respondieron los oficiales de él: no hemos hecho nada. Y miró hacia abajo y vio a Amán en el patio del palacio y lo llamó y le preguntó: Amán, ¿qué haremos cuando el rey quiera honrar a alguien? Y Amán dijo: móntenlo en el caballo del rey, pónganle la túnica del rey, pónganle la corona del rey, y que uno
principales oficiales pregones delante de él: así honrará el rey a quien le agrade y quien le sirva. Y le dijo: ok, eso mismo harás con Mardoqueo. Ahí el mundo de Amán se le cayó. El mundo de Amán se le cayó porque pensando en esto, dice: esto va a pasarme. El hombre que odio, el hombre que me confronta, ahora yo tengo que ser el pregonero de la honra del rey y llevarlo por toda la ciudad. Y Amán llegó a su casa después de acabar con aquella acción. El rey le dijo: hazlo como mismo dijiste, que no falte nada. Entonces el rey honró así a Amán, y cuando Amán llega a su casa y cuenta lo que le ha pasado a sus amigos y a su mujer, le dijeron sus consejeros espirituales, consejeros de Satanás, le dijeron: ese hombre es judío, y si delante de ese judío tú has empezado a caer, toda tu casa va a caer. Entiende que en el mundo espiritual se conocen las cosas. En el mundo espiritual se sabe. Dijeron: ¿con quién tú te metiste? Te metiste con el pueblo de Dios, te metiste con los que buscan de Dios, te metiste con los que tienen el amparo del Altísimo, con los que Dios defiende, con los que están en el hueco de su mano, con las ovejas del buen pastor. Te metiste con ellos. Y es cuando en esa misma hora que están hablando, llegan los oficiales del rey, tocan a la puerta y sacan a Amán, porque era el tiempo de ir al banquete con la reina. Y allá van el rey y Amán con la reina al banquete. Y cuando están allí, que han terminado de cenar, el rey le pregunta: ¿qué quieres, reina Esther? Y dice: ay, mi pueblo padece. Yo soy una persona que está siendo perseguida por un malvado que quiere eliminar a mi pueblo. Y le pregunta al rey: ¿quién es ese malvado? Le dice: Amán es el malvado. Amán es el malvado. Y ese momento el rey se enfurece y se aparta a un lado lleno de ira, y Amán empieza a suplicarle a Esther, y en la súplica de rodillas, queriendo que Esther tuviese misericordia de aquella gran derrota que estaba recibiendo en ese momento, cae de bruces en la cama, no en la cama, sino en el lecho donde estaba Esther. Y cuando el rey regresa, ve a Amán en el lugar donde estaba Esther, tirado casi arriba de ella. Así lo cita la Biblia. Y el rey dice: ¿también vas a violar a mi esposa? Y ahí mismo los guardias lo tomaron, lo llevaron, y en la horca que levantó Amán, en esa misma horca fue ahorcado él. Y en esa misma hora toda su casa y su familia, por decreto del rey, fue dada a Esther. Y Esther puso a Mardoqueo a administrar la casa de Amán. Y todos los hijos de Amán fueron también ahorcados. Y el rey emitió entonces un decreto, puso a Amán de primer ministro y emitió un decreto que todos los judíos podían defenderse. Y ese día que se había decretado que los enemigos de los judíos vinieran contra ellos, se decretó también que los judíos podían defenderse y tomar posesión de todas las cosas de sus enemigos. Pues lo que sucedió fue que aquel decreto inicial se volcó. Y lo que parecía para mal vino a ser de gran victoria, vino a ser de gran bendición. Oh, hermano, tu esperanza puede estar como la tenía, en este caso, Mardoqueo. Tu esperanza puede estar como la tenía Mardoqueo. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. Esther se sintió respaldada por todo el ayuno y la oración del pueblo judío a favor de ella para entrar y ver al rey, y Dios le dio gracia. Y también el enemigo fue quitado de en medio, y todo lo que parecía para mal fue transformado para bien. Ahora mi pregunta para ti: ¿dónde está tu esperanza? ¿Tú piensas que es definitivo? ¿O tu oración puede hacer que las cosas cambien? ¿O tu fe en el Señor puede hacer que la vida sea diferente? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta la victoria tuya? Hoy en este día quiero que puedas entender que el mismo que libró a Mardoqueo, a Esther y al pueblo judío allá en Susa, en aquel imperio, es el mismo que hoy está aquí para guardar a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor en Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mismo que venció a Goliat aquel día, como dijo David, que Jehová estaba por él, mas conmigo está Jehová. Y hoy también para ti te digo lo mismo: mas contigo está el poderoso de Israel. Oh hermano, no sé dónde tú estás, ni lo que estás pasando, ni cuántos miedos puedas tener, pero hoy en este día Dios sigue siendo el mismo.
y envía su palabra para que tú puedas alentarte, y envía la estrategia que puedes usar para que tu fe crezca y tu esperanza no mengue. El mismo que venció en aquella ocasión a los amalecitas que se levantaron en Susa a través del agageo Amán, es el mismo Dios que hoy también pelea a favor tuyo. Yo no sé dónde tú estás y lo que tú escuchas y los mensajes que tú oyes, pero escucha a Dios y sigue a Dios. No escuche la voz de los que hacen menguar tu fe. No escuche la voz de los que hacen menguar tu fe, sino escucha que el Dios que tú tienes es un Dios de esperanza y tiene el control absoluto de este mundo. A mí me complace mucho en esta mañana escuchar la expresión de Amán. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. ¿Qué tú crees? Mardoqueo dijo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Le mandó a decir a Esther esto. Esther estaba en el palacio y decía, si voy me matan. Y le dijo, ¿quién sabe si tú llegaste a esta hora, a ese puesto para esto? Porque respiro y liberación vendrá de alguna parte. No pienses que tú vas a escapar porque estés en el palacio del rey. Entonces hoy tenemos una bendición grande y es nuestro Señor, la fe en nuestro Señor. Dios es bueno, en gran manera bueno.